amigos que son los santos, y dentro de sus amigos, digamos, el Papa tenía así, por un lado a San Ignacio, su fundador, a la Virgen, a San José y a Teresita Niño Jesús. Esas eran sus grandes devociones, y él se le podría aplicar al Papa aquello que decía su tocayo Francisco Luis Bernardes, describía a San Juan de la Cruz, algo que le calza bien al Papa Francisco: los ojos altos, las manos juntas y los pies desnudos, o sea, los pies tocando, como símbolo, ¿no? Los pies tocando la realidad. Por lo tanto, primera cosa. Segundo, es un hombre de una misericordia desmesurada, diríamos así, ¿no? O mejor dicho, una misericordia a la medida del Evangelio, semejante a la del Señor con nuestras miserias. O sea, si yo tuviera que usar una especie de fórmula o una ecuación, diría del Papa Francisco que a más fragilidad, mejor funciona Bergoglio, diríamos así, ¿eh? A más fragilidad. O si tuviera que expresarlo en forma de consejo, yo les diría: si alguna vez toca fondo, si en algún momento experimentas lo que es sentirse piltrafa, seas amigo o enemigo de él, que lo tuvo y lo tiene, no dudes en recurrir a Bergoglio. O sea, esto, no sé, de una tremenda, una profunda misericordia. Yo lo he visto cuidar a enfermos, amigos de él y enemigos de él. O sea, muchos de los que pensaban muy distinto de él, pero cuando los visitó la enfermedad o la vejez, Bergoglio los recibía en el obispado de Buenos Aires y los cuidaba, le diría, maternalmente, olvidándose de las diferencias que puede haber habido en otros temas, ¿no? Y eso es mucho, porque a veces cuando por ahí tenemos algunos cruzados, por ahí los visita la enfermedad, tiende más a decir: toma, toma, ahí tenés, Bueno, no se debería, pero es lo que nace. Él, en cambio, pasaba por encima de eso y lo cuidaba con mucho cariño. Por otro lado, Francisco es un hombre, decimos, profundamente espiritual, de una misericordia desmesurada, y lo tercero, de una caridad exquisita, ¿verdad? En delicadeza como en eficacia para todos, pero especialmente para los más necesitados. O sea, yo no dudo que los más contentos en su momento, cuando salió elegido Papa, y ahora también, ¿no? Yo me atrevo a decir que los más contentos con la elección de él fueron seguramente los pobres, ¿verdad? Los pobres, no todos los pobres, pero no todos lo conocen, ahora sí, sino aquellos pobres concretos que han conocido su gesto generoso, ¿no? Humilde y a veces hasta heroico del Papa Francisco, a quien, yo diría así, la nueva investidura no le significa un impedimento para seguir practicando, O sea, ya saben que tiene una especie de secretario, que se llama limosnero, que lo tiene a los altos, pobre, ya está flaco, era gordo, creo, ahora ya está flaco. Así que, ¿y qué hace? No pudiendo salir él a las calles de Roma, lo manda él, lo manda él a atender a los hombres de la calle. Se averigua él y lo manda. Saben que hace poquito cumplió años, el 13 de diciembre, el cumpleaños. Y se rompía la cabeza lo de la curia, así, ¿cómo le vamos a celebrar el cumpleaños? O con un concierto, o con una misa solemne, o con decir, no sabían bien cómo o con alguna comida, digamos, pero a la vez tenían miedo porque saben que es bastante austero para la comida. Y se llevaron una gran sorpresa, porque lo que hizo Bergoglio, Francisco, ahora, lo mandó al limosnero a buscar 4 o 5 hombres de la calle y tomó el desayuno con ellos en Santa Marta, donde vive él. Ese fue la comida, digamos así, de cumpleaños de él, digamos así, ¿no? Que incluso cuenta que uno de ellos vino con su perrito, lo ataron a la mesa, completo, digamos así, así. Pero bueno, esto fue lo lindo. O sea, Bergoglio te podía atender simultáneamente un asunto de gran envergadura, un tema de esos gordos, bien gordos, digamos así, y con la misma delicadeza podía atender alguna necesidad concretísima de un pobre o de una anciana. O sea, de San Ignacio decían aquellos que también le calza bien al Papa Francisco: no tener miedo al sueño grande y a la vez cuidar el pequeño detalle es signo de las cosas de Dios. O sea, quienes lo hemos conocido y compartido con él parte de la vida,
sabemos que esos gestos que ahora asombran y seguramente desconciertan a más de uno, no son sobreactuados, no son forzados. Que uno ve ahora el gesto y dice, esto está haciendo teatro, no está haciendo teatro nada. Yo digo que lo que en él era doméstico, ahora es universal. ¿Tá? Lo que antes era en chiquito, digamos así, ahora es grande. Por decir así, el hombre de la calle, de la esquina del arzobispado que él cuidaba personalmente, hoy es Lampedusa, algún país o alguna ciudad de Europa, y va a ser algún país de África seguro. O sea, ha universalizado lo que antes él hacía en chiquito en su casa o en donde tocaba vivir, no son gestos distintos, y nos lo hemos conocido, y le aseguro que los gestos de Francisco son los de siempre. Yo les cuento una anécdota personal. Haciendo una vez retiro yo con los jesuitas 8 días de oración, en la mitad de esos días me llamó a su cuarto y me dijo, vos estás muy cómodo rezando, comés a mediodía, tenés calefacción, está todo muy lindo, pero ahí en la puerta hay una señora que está solita con 5 hijos y se ha quedado sin casa. Entonces dice, deja el retiro, andate, conseguirle casa, y hasta que no le consigas casa, no vuelvas al retiro. Así que también me rajó a mí a la calle. Quizás por la necesidad me apuré a conseguirle casa, por supuesto, no sé si por caridad o por necesidad. Y así fue. Por supuesto que quien se ponía para casa no era yo, sea para alquiler o para conseguirle, era el mismo, ¿no? Pero tenía estos gestos, digamos así, exigentes, pero una exigencia en función de los más pobres, que era realmente muy notable, diríamos así, ¿no? Así que quienes lo hemos conocido y compartido con él parte de la vida, sabemos que esos gestos que ahora asombran y seguramente desconciertan no son sobreactuados ni forzados, ¿verdad? Es su estilo y siempre lo fue. Lo que ha sucedido es que lo que quedaba en el ámbito de lo doméstico ahora se ha universalizado. Antes nos admirábamos a algunos, ahora se admira el mundo entero, digamos así. Esa es la diferencia, ¿no? Así que esto es un poco 3 cositas que yo pienso que a mí me quedan de él muy fuertes. Por otro lado, interesante todo lo que hemos vivido en este tiempo, en donde sobre todo es muy fuerte en él porque él maneja mucho los gestos, digamos así. Se ha encontrado, por pronto le diría esto, cuando él sale, un día como hoy, ya a esta altura ya había salido al balcón, ya había saludado, ¿verdad? Bueno, pasados unos días me contaba un amigo cura allá de Roma, que uno de estos que estudian la imagen, ¿no? Asesor de imagen se llama, ¿no? Es una profesión que sirve para los artistas, los políticos, dicen sonreír más, esconder ese diente, qué sé yo, ponerte anteojos, cambiar el tono, o sea, estudian, ¿verdad? Bueno, uno de estos que estudian esas cosas nos explicaba que en el momento que él sale al balcón, Bergoglio necesitó 8 segundos para conquistar la plaza, digamos así, ¿verdad? Y fue cuando él sale, levanta la mano para saludar, la mano derecha, sale, sonríe, levanta la mano. Cuando la mano de él llegó abajo, la plaza estaba ganada, ¿verdad? Después más todavía cuando pide oración y se inclina para que recen por él, ahí digamos, ahí ganó el mundo, digamos ahí, ¿no? Pero ya mucho antes, en esos 8 segundos, y decía este hombre, uno sabe que no es así, pero si no fuera así lo pensaría, que entre el cónclave y el balcón lo agarró el mejor asesor de imagen del mundo, porque fue, dice, técnicamente, digamos así, aunque le sale natural, ¿no? Pero técnicamente fue perfecto, ¿verdad? Así que, a modo, digamos, de, qué sé yo, casi de anécdota, diríamos así, ¿no? Pero, por otro lado, fíjense, muchas de las cosas que él nos dice, ¿por qué tiene fuerza de roble? Porque habla sencillo, ¿verdad? Y el que no lo entiende, que no le quiere entender, ¿verdad? Entonces hay que primerear en esta vida, o sea, ganar de mano para la caridad. No hay que andar balconeando la vida, dice, no hay que asomarse a la vida, sino que hay que meterse adentro de la vida, ¿no? Otro día encontré con un hombre que no tiene fe, ¿no? Pero me llamó para ayudarme en la obra de Manos Abiertas. Yo digo, ¿y de dónde? Digo yo, ¿no? Si es un hombre guita, pero un hombre que no es de fe. Dice, Papa Francisco me mató, ¿tá? ¿Y qué fue lo que...? ¿Y por qué? Le digo,
Y es que escuché esta frase del Papa Francisco que dice: no he visto nunca un camión de mudanza detrás de un cortejo fúnebre, ¿verdad? O sea, el que muere atrás no lleva un camión de mudanza diciendo: nos vamos, llegamos desnudos y nos vamos desnudos de esta vida. Y las cosas que tenemos son pasajeras. Entonces me dijo, esa frase, yo tampoco quiero que me suceda esto, dijo, ¿no? Así que, bueno, lo movilizó a ayudar, diciendo: yo, es cierto, yo no quiero que la vida o la muerte me encuentre lleno de cosas que al final uno acumuló y nunca las... Y ni siquiera hablaba desde la fe, hablaba desde el corazón humano, digamos así, ¿no? Comprende eso, ¿no? Por lo tanto... Y el otro gran tema de Bergoglio es la misericordia. Él dice que la iglesia tiene que ser un hospital de campaña, ¿no? Es decir, donde uno, en el hospital de campaña, es donde se curan las heridas de la guerra, digamos así, ¿no? El tema de la caridad, no andar balconeando, primerear, salir a la calle, ir a las fronteras, dice el Papa, y habla de las fronteras, habla de las periferias, periferias geográficas, periferias existenciales, periferias sociales. Periferia es lo alejado, digamos así, ¿no? Periferias de la fe, la gente que quizás no cree o que está posiblemente enojada con la iglesia, con su propia fe, ¿tá? Es decir, ir a las periferias. O sea, algunos dicen que el Papa ha puesto la periferia en el centro de la iglesia ahora, ha cambiado y si antes la iglesia era sobre todo europea, ahora es como que ha trasladado América y Asia y lo puso al medio, y Europa la puso al costadito, por decir así. No la desprecia, pero la pone al costadito, por lo cual también muchos europeos miran como diciendo: ¿qué me está haciendo este, no? ¿Qué me está haciendo esto? No nos gusta, ¿verdad? A algunos les cuesta, digamos así, ¿no? Por lo tanto, por otro lado, pedía que la curia y que la iglesia no sea un ambiente cortesano, ¿no? Son palabras fuertes, no sea un ambiente cortesano, y que los sacerdotes y los que trabajan tengan olor a oveja, dice, ¿no? Olor a oveja significa, pastor tiene olor a oveja porque está cerca de la oveja, ¿verdad? No es que se compre un perfume marca oveja, ¿no? Sino que, ¿por qué tiene olor a oveja? Porque anda cerca. Los pastores tienen olor a oveja. El que cuida caballo tiene olor a caballo, además, ¿no? O sea, ¿qué está indicando? Cercanía, digamos. Él dice que una de las cosas, ustedes que son devotos del Espíritu Santo, todos, pero digo, ustedes lo subrayan como una gracia, él dice que una de las cosas que sintió de entrada como inspiración del Espíritu Santo es la necesidad de la cercanía con la gente y con el pueblo. Y uno lo ve, siempre lo vivió, pero ahora lo ha fortalecido. O sea, sale a la plaza, saluda, se baja, está perdiendo entre comillas, prácticamente 45 minutos antes de empezar a hablar. Y en eso es bravo, porque no se le achica la lluvia, no pide paraguas, se baja. Cuando volvió de Brasil, habló con un compañero mío y le dijo el día siguiente: estoy reventado, estoy de cama, estoy con gripe, ayer me agarré una llovida, no me acuerdo dónde fue, que estoy fusilado, digamos. Con esas palabras, que con la misma, porque es de hablar clarito también, amistosamente, digamos así, ¿no? O sea, cercanía, ¿no? Él sabe que una de las claves de la iglesia por seguirlo al Señor, o sea, no es el momento de la iglesia, es Cristo que anduvo cerca a la gente, a los enfermos, a los solitos, a los presos, ¿verdad? Ir a las periferias. Después decía aquello, no ser coleccionista ni de antigüedades ni de novedades, ¿no? Él solía expresar, sobre todo pensando a veces en la iglesia, ¿no? O sea, algunos más retrógrados, cuando habla el Papa Francisco, les da miedo, ¿no? Y otros que quieren la gran novedad, Francisco decía que no hay que ser ni topo ni mariposa. El topo es el que se esconde debajo, ¿verdad? La mariposa que viene revolotear. En las cosas de la iglesia no hay que ser ni topo ni mariposa, decía. Y decía: no tengamos miedo de salir, ¿verdad? No tengamos miedo de salir a la gente. Los curas nos han retado bastante fuleros. Dice: salgan de la sacristía, salgan de los salones VIP, ¿verdad? Vayan a la calle, vayan a la plaza, ¿verdad? Y agrega aquello: prefiero que queden heridos por salir que enfermos por encerrarse, ¿verdad? Porque lo sabemos no solo nosotros, ¿no? El encierro termina enfermando, uno se ensimita,
Y una tentación de la iglesia puede ser quedar como mirándonos entre nosotros, digamos así. Y ya te das cuenta, ¿eh? Esta es un poco la tentación, ¿verdad? Que tengamos más cuidado del hambre del mundo que de los problemas intraeclesiales, etcétera, ¿no? Como ven, son todas frases fuertes, muy sencillas, pero a la vez también sumamente exigentes, digamos así, que va marcando un éxito. Y lo otro que es muy fuerte en él, y yo creo que es lo que ha conquistado no solo la iglesia sino el mundo, es la coherencia. O sea, la coherencia es cuando uno advierte la coincidencia entre la palabra y el gesto, ¿no? Si yo digo algo y después el gesto no corresponde a lo que digo, eso se llama escándalo, ¿verdad? Y muchas veces la iglesia, no solo la iglesia, cada uno, en la iglesia también hemos escandalizado, o sea, hemos predicado cosas que después no hemos vivido y eso hace mucho daño al corazón. Bergoglio tiene como gracia la coherencia entre lo que dice y después la gente ve gestos muy concretos, ¿verdad? Que va desde los gestos más sencillos a gestos muy grandes. Gestos sencillos, puede ser estos gestos que le digo de atender a un pobre que venga y tome el desayuno. Gestos grandes, yo le diría, con la misma delicadeza, yo me atrevo a decir que la paz, la no guerra que hubo con Siria, casi le diría que en un 60-70% se la debemos al Papa Francisco.